Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de Tansu. En este caso vamos a hablar sobre observabilidad y lo vamos a ver desde una óptica dual, porque si no, no estaríamos hablando de observabilidad extremo a extremo, que es lo que realmente vamos a hablar hoy, esta tarde, durante la siguiente hora. Observabilidad visto como un conjunto de elementos que nos van a permitir al final ver de qué va nuestra aplicación, cómo ayuda nuestra aplicación a mejorar el negocio y cuál es la relación entre las aplicaciones y las infraestructuras que dan soporte. Está conmigo José Manzaneque, que más adelante entrará en detalles acerca de Tansu Observability y sus distintas aplicaciones y dónde se está utilizando actualmente. Bien, lo que vamos a ver a continuación va a ser en primer lugar un recordatorio de lo que es VMware Tansu en sus tres vertientes, tanto en lo que es la capa de construcción como capa de ejecución como capa de gestión. A continuación, José entrará en detalles acerca de qué es Tansu Observability, por qué es necesario tener observabilidad extremo a extremo, cómo se puede implementar, cómo se puede disfrutar de sus beneficios y dónde se está utilizando. A continuación, veremos un par de demos, una más centrada en la capa de infraestructura, cómo Tansu Observability es capaz de observar los distintos elementos de la infraestructura que todos utilizamos hoy en día, y a continuación veremos la aplicación sobre una aplicación de Java, de Spring. Y finalmente, pues veremos un conjunto de recursos adicionales que serán posiblemente de interés para todos vosotros. Un recordatorio sobre lo que es Tansu y por qué VMware ha lanzado Tansu al mercado desde hace pues, prácticamente un año. Lo que tratamos de traer al mercado es una visión dual que trate de aunar lo que es la experiencia de operador conjuntamente con la experiencia de desarrollador. Este es un objetivo largamente perseguido en la industria. Nosotros creemos que en VMware, con la experiencia acumulada en lo que es todos los elementos de infraestructura que componen el portfolio de VMware, más la larga experiencia en desarrollo, junto a las adquisiciones que se han ido incorporando a la compañía, como el caso de Pivotal, Heptio, Binami, etcétera, ahora mismo componen esta visión dual. Por supuesto, con independencia de la infraestructura, donde estemos gestionando la infraestructura o donde estemos desarrollando la aplicación. Al final de lo que se trata es de ser capaces de traer ese conjunto de beneficios que la incorporación de estas tecnologías, de estos componentes tecnológicos y de estas metodologías que aporta toda nuestra experiencia va a añadir al mundo del desarrollo y al mundo de la gestión de la infraestructura que da soporte a las aplicaciones. Utilizamos tanto el substrato de toda la experiencia en infraestructura de VMware como lo que es la capa declarativa de Kubernetes, como ese sustrato común de acceso a la infraestructura, y por encima utilizamos un conjunto de elementos tanto de servicios como de metodologías que van a permitir incrementar la productividad del desarrollador. Siguiente. Hemos agrupado estos beneficios en al menos un conjunto de dominios, tanto en el lado de las aplicaciones, sobre todo para permitir automatizar lo que es la producción de aplicaciones modernas, y una vez que están desarrolladas, pues todavía agilizar más los ciclos de integración, testeo y puesta en producción de las aplicaciones. Un conjunto de elementos que van a permitir automatizar esa puesta en marcha de las aplicaciones, simplificando mucho las pipelines tanto de integración como de despliegue automático. En el lado de la infraestructura, tanto a través de la gestión de múltiples clusters, múltiples infraestructuras desde un único punto de gestión, como aplicar la observabilidad extremo a extremo, que es fruto de la sesión de hoy, como asegurar que podemos conectar distintas redes de microservicios con independencia de la infraestructura donde estén instalados estos, es parte de la ventaja que vamos a ver en el lado de la infraestructura. ¿Seguimos? Bien, un apunte breve sobre los valores que creemos que impregnan todo el portfolio de VMware Tansu y el conjunto de soluciones, entre ellas Tansu Observability. Seguimos invirtiendo desde VMware en la comunidad de open source y lo hacemos en distintos niveles. Por un lado, la involucración, yo creo que muy importante que tenemos en el proyecto de Kubernetes. ¿Le puedes dar, José? ¿Le puedes ir dando? Sí.
donde sobre todo no solo es en el proyecto principal, sino en distintos subproyectos que, por ejemplo, Cluster API, que nos están dando una importancia muy relevante a lo que es la gestión automática de múltiples clusters, que al final es por donde va la complejidad que todos tenemos que gestionar hoy en día. Todo esto, como decía antes, parte de estas adquisiciones, Bitnami, Pivotal, Heptio, y esto lo que significa es que estamos muy presentes en distintos proyectos, por ejemplo Spring, por ejemplo Harbor, por ejemplo Velero, y en distintas fundaciones, por ejemplo Linux Foundation, la CNCF, Cloud Native Computing Foundation, Cloud Foundry, etcétera. Y muchas más. Os recomiendo que entréis a la página de Source Code de VMware, donde hay muchísima más información sobre este apoyo que desde VMware brindamos a las comunidades y proyectos de open source. Bien, centrémonos ya en lo que es el conjunto de soluciones. Antes veíamos que había distintos dominios donde creíamos que podíamos incrementar tanto la productividad del desarrollador como la eficiencia y la operatividad de los administradores de la infraestructura. Si modelamos el ciclo de construcción y despliegue de aplicaciones modernas y lo simplificamos mucho en 3 bloques, que sería lo que son la etapa constructiva, lo que es la ejecución y lo que es la gestión, es decir, el día 2, el segundo día, una vez que ya pones en marcha tus aplicaciones y tus infraestructuras. En la parte constructiva, el anterior webinar pues versó sobre lo que es Tanzu Application Service para Kubernetes, todo lo que es la herencia que viene de Cloud Foundry y cómo estamos moviéndonos a dar soporte sobre Kubernetes, y un conjunto de elementos que tanto es el framework de Spring como el soporte a distintos lenguajes de programación, de los que todos utilizamos hoy en día, Python, Go, Node, etcétera, a través de los build packs, que nos van a permitir independizar el código fuente, la producción de código de tu aplicación, de las dependencias y del runtime, de la capa de ejecución que necesita tu aplicación. Todo esto lo hemos agrupado en lo que llamamos Tanzu Build Service y Tanzu Application Catalog, que vemos en el extremo inferior del bloque de build, que sería lo que es traer el catálogo de configuraciones y de imágenes por el equipo de Bitnami, que es, lleva un montón de años pues haciendo, somos muy expertos a través de Bitnami en hacer esto de forma confiable y proporcionar configuraciones e imágenes de forma segura y confiable. Y Tanzu Data Service, por ejemplo, VMware ahora a través de este bloque da un soporte a base de datos como Postgres, MySQL, RabbitMQ. O sea que si se necesita un soporte de tipo productivo para estos componentes, los encontraréis en Tanzu Data Service. En la capa del run de ejecución, recordad la distribución soportada de Kubernetes de VMware se llama Tanzu Kubernetes Grid y la vamos a encontrar tanto en lo que es vSphere, lo que es la capa de virtualización de VMware, como en infraestructuras de nube pública como Amazon Web Services o Azure, o incluso en infraestructuras de tipo Edge. Y a la derecha, lo que vamos a ver hoy es Tanzu Observability, que es lo que está resaltado en azul clarito, y otros componentes pues serían Tanzu Mission Control, que es un gestor multicluster en múltiples infraestructuras, multicluster de Kubernetes, y Tanzu Service Mesh, que es un federador de Service Meshes, sean estas Istio o no, y estén estas Service Meshes en infraestructura de tipo Kubernetes o en otro tipo de infraestructuras. Bien, esta es una intro muy rápida, un poco a modo de recordatorio de lo que es VMware Tanzu, y sin más, pues le cedo la palabra a mi compañero José para que entremos en detalle de lo que es Tanzu Observability. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora me gustaría contaros cómo podemos ayudaros a aplicar esa solución de observabilidad sobre la que queremos que construyáis vuestros pilares, con el cual mejorar la experiencia del desarrollador a la vez que también se mejora la experiencia del operador de infraestructuras. En primer lugar, creemos que es de importancia capital la recogida de métricas, ya no simplemente para poder conocer nuestra infraestructura y que podamos saber en un momento determinado si nuestras aplicaciones se han caído. Creemos en esa recogida de métricas y en una recogida de métricas inteligente para poder aportar soluciones a problemas de negocio. Es decir, nosotros creemos en la posibilidad de correlar
diferentes métricas a nivel de código de aplicación, a nivel de infraestructura y a nivel de negocio, con el fin de poder conocer mejor los sistemas que estamos construyendo, cómo interactúan las diferentes dependencias entre ellas y cómo este código y esta infraestructura se utiliza para aplicar y resolver un problema de negocio concreto. En este sentido, es crítico conocer esa diferencia entre monitorización y observabilidad. La monitorización podría ser algo parecido a que nos estén tomando la atención. Estamos conociendo una métrica en concreto, la cual de por sí sola puede ser buena, puede ser mala, pero no nos dice en concreto cómo se relaciona con el resto de nuestro estado de salud o el resto del estado del sistema. En ese sentido, la observabilidad viene a darnos una solución mucho más profunda. Nos quiere dar una cantidad muy alta de métricas para que nosotros podamos aplicar esas analíticas, esa analítica entre ellas, podamos hacer forecasting y predecir cuál será el comportamiento del futuro. Mediante todas esas métricas vamos a poder construir sistemas que van a ser más resilientes. Vamos a poder conocer mejor a nuestros clientes. Vamos a poder entender cuáles son los patrones de uso de nuestras aplicaciones y vamos a poder responder en consecuencia. Sin ir más lejos, Gartner recomienda el uso de estas herramientas de observabilidad para reducir y poder anticiparnos y ser proactivos a la hora de abordar esas caídas de servicio y el impacto en su severidad. Pero en nuestra experiencia hemos visto que hay muchas herramientas de observabilidad en el mercado que se acercan a este concepto de observabilidad de diversas formas. Muchas de ellas son demasiado complejas. Nosotros partimos de la base que queremos aplicar estas soluciones de observabilidad con el fin de entender mejor nuestro sistema. No queremos tener otro sistema de observabilidad todavía más complejo que toda nuestra infraestructura y nuestro código que no podamos mantener o que necesitemos un equipo entero para mantener. En ese sentido, queremos una solución que sea sencilla, que nos permita centralizar todas las métricas relevantes para nosotros y que nos permita reducir ese tiempo para diagnosticar un problema en la infraestructura. Nuestra solución, como presentaba Antonio, es Tanzu Observability. Con Tanzu Observability pretendemos abordar este problema de la observabilidad desde una única plataforma, desde la cual poder obtener métricas y poder integrar tanto métricas de negocio como métricas de infraestructura y métricas de aplicación, poder tener una observabilidad completa sobre cualquier tipo de infraestructura, sea infraestructura on-premise o sea nube pública, sean funciones serverless, sea Kubernetes, cualquier tipo de infraestructura para poder ingestar todas esas métricas y mediante un motor de analíticas poder ver cuáles son las relaciones que hay entre ellas. Nosotros simplificamos esa ingesta de las métricas y su presentación, damos una serie de dashboards que están ya preparados, pero que son también completamente customizables. En ese sentido, Tanzu Observability tiene diferentes casos de uso, entre los que se encuentran, por ejemplo, la monitorización y la observabilidad en nube pública, la observabilidad de aplicaciones en contenedores y en Kubernetes, la observabilidad de microservicios, como comentará Antonio. Si revisamos un poco cada uno de estos casos de uso, podemos ver el valor que nos puede aportar una solución de observabilidad en nube pública. Con Tanzu Observability tiene una integración muy alta con los diferentes proveedores de nube pública y específicamente tenemos una integración a nivel de servicios prácticamente perfecta con AWS, Azure y Google Cloud para que podáis optimizar la utilización de vuestras infraestructuras de nube pública con el objetivo de consumir siempre los recursos necesarios, que es una de las grandes ventajas de la nube pública. Con Tanzu Observability, además, vamos a poder correlar las diferentes métricas que nos están dando esos diferentes servicios nativos de nube pública con las métricas de nuestra aplicación para que podamos hacer ese troubleshooting siempre en tiempo real.
puede ser un caso de uso muy interesante para algunos de vosotros. Otro caso de uso que vemos fundamental es el de poder aplicar observabilidad a Kubernetes. Kubernetes es una de las plataformas de orquestación de contenedores que más popularidad ha ganado en los últimos años y aporta un valor de negocio tremendo, el poder acercarle esa infraestructura a los desarrolladores con el objetivo de poder entregar código y poder entregar funcionalidades más rápido. Pero Kubernetes siempre se ha caracterizado por ser un sistema con múltiples piezas, múltiples puntos de fallo, y una solución de observabilidad nos puede ayudar también a entender mejor la plataforma de Kubernetes, eh, cómo está desplegado el código y cómo interactúa con los diferentes componentes de Kubernetes. Mediante Tanzu Observability tenemos un colector que va a recoger todas esas métricas relevantes de Kubernetes y nos las va a poner a nuestra disposición para utilizarla con el motor de analíticas. Este es, por ejemplo, un dashboard que damos por defecto con Tanzu Observability, donde nada más registrar un clúster de Kubernetes vamos a tener visibilidad total sobre el consumo que estamos realizando de CPU, de memoria, la entrada y salida del clúster, la utilización a nivel de red, etcétera, para además poder utilizar el motor de alerting que da Tanzu Observability con todas estas métricas. Y el tercer caso de uso, y desde mi punto de vista el más interesante y lo mejor que puede aportar Tanzu Observability, es aplicar observabilidad empresarial hacia microservicios. Después veremos con Antonio una demo de cómo podéis integrar esta observabilidad y este tracing en una aplicación con Spring Boot sin necesidad de realizar ningún cambio al código de la aplicación. Utilizamos los agentes de Open Tracing y Open Census, por lo que se puede utilizar como un reemplazo para un Zipkin o un Jagger sin necesidad de realizar, como digo, ningún cambio en el código de la aplicación. Vamos a poder ver hoy durante la demo las ventajas que nos puede aportar el tener una solución de tracing y poder conocer mejor nuestra aplicación, poder conocer mejor las peticiones que se están realizando a nuestra aplicación, dónde esta aplicación se está estancando y dónde podemos aplicar una serie de puntos de mejora. Trabajamos con múltiples clientes en la actualidad. Tenemos clientes que son líderes en el sector, como por ejemplo Box, Okta o Reddit, y también trabajamos con clientes de muy variados. Un caso, por ejemplo, muy interesante en el que solemos trabajar a menudo es con clientes de retail, donde cada segundo es fundamental y donde cada segundo impacta en ventas y sobre todo en periodos como el que nos encontramos de Black Friday, de Navidades o de rebajas. Y una solución de observabilidad puede ayudar a reducir ese tiempo o ese estancamiento de la aplicación en momentos determinados. Por lo que los diferenciadores que nosotros tenemos con Tanzu Observability es poder dar una única plataforma para métricas, trazas e histogramas, tener la capacidad de ingesta de más de 1 millón de puntos por segundo con una capacidad ilimitada de retención de esas métricas, por lo que podremos utilizar todas las métricas que ingestemos dentro de la plataforma para compararlo con diferentes periodos, con el año pasado, y poder utilizar también poder comparar también cómo estamos recibiendo esas métricas de negocio con diferentes periodos. Además, utilizamos en muchos casos y para muchas integraciones, no necesitamos ningún agente de monitorización o utilizamos agentes ligeros como por ejemplo agentes de Telegraph, y para el tema del tracing somos completamente compliant con Open Tracing, por lo que todos estos agentes siguen siendo compatibles con cualquier otra solución de observabilidad. Además, como hoy veremos, damos soporte para múltiples frameworks, los más populares de desarrollo y de infraestructura, y tenemos un motor de analítica avanzado y de machine learning que os puede ayudar a hacer ese forecasting de las métricas. Sobre las integraciones,
nuestro mayor valor diferencial es que nos podemos integrar con más de 220 soluciones de infraestructura y frameworks de desarrollo. En nube pública ya lo hemos visto, tenemos una integración muy alta con AWS, Azure, Google Cloud, además de otros proveedores de nube, pero no nos quedamos ahí, tenemos integración pues con data stores, con sistemas operativos, con sistemas de mensajería, bases de datos, servidores web, herramientas de DevOps, etcétera. Además, con todas estas métricas tenemos un motor de inteligencia artificial y de machine learning que nos va a ayudar a detectar anomalías, lo que solemos llamar el detectar la aguja dentro de un pajar y hacer ese forecasting con el objetivo de reducir ese tiempo de troubleshooting. Y finalmente, otra cosa que yo creo que es interesante que la conozcáis es el apoyo que damos a los desarrollos basados en Spring. Damos una versión completamente gratuita de Tanzu Observability con desarrollos de Spring. En la demo, Antonio os enseñará cómo podéis empezar a utilizar Tanzu Observability de forma completamente gratuita, con 50 puntos por segundo de métricas y 25 trazas por segundo para empezar a desarrollar con Spring y Tanzu Observability. Por lo que, antes de pasar la demo, resumimos qué valor aporta Tanzu Observability y es el de poder mejorar esa experiencia de la que estábamos hablando del desarrollador y del operador mediante la aplicación de observabilidad. Que podamos fomentar esa colaboración entre un desarrollador y un operador de infraestructuras para que mediante esas métricas y esas analíticas podamos entender mejor cómo interactúan ambos mundos, el de la aplicación y el de la infraestructura. Y sin más, que desde VMware creemos que lo mejor es que veáis todo esto y que veáis cómo Tanzu Observability resuelve todos estos problemas de los que hemos estado hablando. Así que vamos a hacer una pequeña demo y vamos a ver Tanzu Observability. Lo primero que nosotros tenemos es en Tanzu Observability son una serie de dashboards desde los cuales podemos presentar todas las métricas que hemos estado ingestando. Sobre las diferentes métricas que podemos recoger, tenemos más de esas 220 integraciones de las que estaba hablando. Tenemos una integración con Kubernetes, con Google, con AWS, con Azure, pero no nos quedamos ahí. Vamos a servidores web, vamos a soluciones de Big Data, vamos a data stores, vamos a herramientas de DevOps, colas de mensajería, etcétera. Nuestro objetivo es que podáis tener integrados todos vuestros sistemas que componen vuestra plataforma. Por lo que, una vez tenemos configuradas estas integraciones, vamos a poder ver las diferentes métricas en una serie de dashboards que damos ya construidos, pero que, una vez más, son completamente customizables según vuestras necesidades. En este caso, estamos viendo la vista de una plataforma donde aquí en el overview podemos ver qué contenedores son los que más CPU están consumiendo, qué memoria están consumiendo o qué alertas relacionadas tengo con las métricas que estamos ingestando. Podemos ver esas métricas que recogemos mediante el agente de Wavefront que está instalado en el clúster de Kubernetes. Estamos recogiendo métricas también mediante un agente de Telegraph en los sistemas operativos que componen los nodos del clúster de Kubernetes. Veis que tenemos métricas de CPU, de memoria, de disco, de carga del sistema, de I/O de red. Vemos métricas a nivel de, por ejemplo, de plataforma de virtualización. Estamos recogiendo esas métricas a nivel de los SXIs que forman el clúster de virtualización, o incluso con esos agentes de Telegraph también podemos correlar la temperatura del servidor en un momento determinado, el fallo en un módulo de RAM del servidor, por lo que veis que podemos utilizar todas estas métricas para correlarlas entre sí. Por ejemplo, como digo, este estado de la RAM con la utilización de un clúster de Kubernetes. Pero no me quiero quedar ahí y me gustaría enseñaros un caso real y un caso que nos hemos encontrado con algunos clientes.
En este caso, estábamos trabajando con un cliente que empezó a ver que después de un deploy de código, de un paso a producción, aumentaba el uso de la CPU. Y para empezar a investigar este problema y empezar a investigar por qué, decidimos recoger las métricas y recoger la carga media de CPU de un clúster. Y veis que aquí tenemos pues diferentes puntos de información, tenemos muchísima información y es muy complicado procesar todo esto. Pero vemos que más o menos aquí en este punto aumenta la utilización. Vamos a verlo, lo podemos ver un poquito mejor si aplicamos la media entre todas estas diferentes trazas. Si aplicamos la media, vemos que tenemos una utilización media en el clúster de, digamos, 5,5% aquí hasta que a las 3 de la mañana tenemos un evento que es nuestro paso a producción, donde nuestro consumo medio de CPU está subiendo al 7%. Pero claro, eh, esto necesitamos saber si esto ha sido si lo podemos relacionar con ese despliegue de código o si ha sido algo que ha ocurrido, por ejemplo, ha ocurrido el día anterior. Por lo que vamos a clonar esta consulta y vamos a mirar, vamos a retrasar los datos para ver los del día anterior. Vamos a pintarlos por aquí y vemos que en el día anterior, que es esta métrica aquí que podemos ver en azul, no tenemos este impacto y este pico en CPU de las 3:15 de la mañana, que es donde hemos realizado el despliegue. Esto es ya interesante de por sí, pero ¿qué tal si cogemos esta métrica que hemos cogido, esta base de las últimas 24 horas y lo dividimos con la utilización en el momento de la caída? Vamos a ver qué ocurre, porque si hacemos esto, vamos a poder obtener una comparativa y un ratio entre la utilización en el día anterior y el día actual. Y al haberlo hecho, veis que en las horas previas a este despliegue de código tenemos un uso de CPU de un 1%, perdón, tenemos un ratio de 1, 0,9, 1, 1, hasta que llegan las 3:15 de la mañana, donde llegamos a un 1,3, un ratio de 1,34, ratio de 1,5, etcétera. Por lo que ya podemos garantizar que esto viene por el código. Yo puedo utilizar esto mismo, estos datos, y puedo compartirle este dashboard con mi desarrollador. Yo puedo enviarle esto a Antonio y decirle, oye Antonio, que estoy viendo que tu paso a producción me ha impactado mi plataforma, y sobre todo, lo más interesante, que podemos compartir estos dashboards en una vista en directo o podemos enviarlo en diferido, por lo que se termina un poco lo de, bueno, yo es que no veo absolutamente nada, no sé qué es lo que está pasando. Te voy a poder enviar una foto de lo que estoy viendo para que tú mismo puedas aplicar esas analíticas y conocer más en profundidad tu, 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 tu aplicación. Y también me gustaría enseñaros, antes de darle paso a Antonio, estas capacidades que podemos utilizar a nivel de aplicación. Si nosotros instrumentamos nuestra aplicación con herramientas de tracing, nosotros vamos a poder pintar siempre un mapa de dependencias y de cómo está interactuando los diferentes componentes de una aplicación entre ellos. Y esto lo estamos realizando a nivel de código. En este caso, veis que tenemos una aplicación donde el módulo de shopping está interactuando con el inventario, con el módulo de pagos, pero vemos en concreto que en el módulo de shopping estamos teniendo un 11% de las peticiones fallidas. Podemos ir a este dashboard y podemos ver las peticiones por segundo, el porcentaje de errores, y podemos ver, por ejemplo, podemos ir a nivel de peticiones individuales y podemos ver el camino crítico de las diferentes peticiones, los métodos que se han utilizado, y por el camino ver los errores. Por ejemplo, podemos entrar en este método, que es donde se ha producido el error. O en este, por ejemplo, vamos a entrar por aquí y vemos que aquí en el módulo de shopping tenemos un error y tenemos el log. Podemos ver que nuestra aplicación de Java nos ha dado un error de out of memory, por lo que aquí ya tenemos suficiente información como para poder empezar a hacer un troubleshooting. Y
todo esto, todos estos errores, todas estas métricas que recibimos, evidentemente las podemos reportar a un sistema de alerting para que vosotros podáis estar siempre informados, ya sea por teléfono, por un email, por Slack o por Teams, de las diferentes alertas y esas métricas, cómo están relacionadas entre ellas y cómo está impactando, esas diferentes métricas. Y ahora, ¿qué te parece, Antonio, si nos enseñas cómo podemos instrumentar nuestra aplicación de Spring Boot para empezar a enviar métricas a Wavefront y sobre todo cómo poder hacerlo con esa capa gratuita de Wavefront que damos? Pues nada, a mí me parece estupendo. Lo que has enseñado nos viene muy bien para ahora aprender cómo lo podemos hacer nosotros mismos. Y lo vamos a hacer con una aplicación muy sencillita, que es un API REST, y vamos a conectarla a Wavefront y vamos a ver cómo podemos montar nuestro propio dashboard, cómo podemos ver nuestras trazas. Vamos a verlo todo ahora mismo. Déjame que comparta mi pantalla. Bien, La vemos. muy bien. Bueno, ¿dónde partir? Bueno, pues podéis entrar, por ejemplo, en la página de Wavefront de Task Observability y podéis ir a Wavefront para Spring Boot, ¿vale? Si es si es el lenguaje que estáis utilizando. También hay soporte para otros lenguajes de programación como Node.js, PHP, etcétera. En mi caso, estoy utilizando Spring Boot, nos va a permitir, por ejemplo, construir el esqueleto de la aplicación utilizando una herramienta como Spring Initializer. Con este armazón lo que vamos a poder a continuación es ir directamente a construir nuestro código de la aplicación, bueno, que va a construir el backend de nuestro API, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es, aparte de seleccionar las opciones de cómo vas a construir nuestro proyecto, cuál es la versión de Spring Boot que vamos a utilizar, el nombre de la aplicación y la versión de Java, lo que vamos a seleccionar son las dependencias, ¿vale? Y evidentemente en toda aplicación con API REST seleccionaremos Spring Web, seleccionaremos también, bueno, si queremos persistir los datos, pues JPA con el driver de base de datos que corresponda, por ejemplo, el driver de MySQL. Y ahora viene lo interesante respecto a Task Observability. Tenéis que buscar Wavefront Observability y depende de si queréis también tracear el código, que supongo que sí, tenéis que incorporar también el módulo Sloith, que es lo que va a aportar el módulo de trazas que va a necesitar vuestra aplicación. Bien, con estos dos módulos es lo único que vais a necesitar. Si tenéis vuestra aplicación ya corriendo, si os vais a vuestro POM XML, con que añadáis al menos la dependencia de Wavefront, que es Wavefront Spring Boot Starter, ya cuando reconstruyáis la aplicación, vais a entrar en el modo gratuito de Task Observability. Si aparte de eso queréis tracear, es decir, que por ejemplo los logs se conviertan en trazas de Task Observability, tenéis que añadir o bien el Open Tracing o OpenCensus, el módulo que queráis. En mi caso he elegido el módulo de Spring Cloud Sloyd, ¿vale? Bien, con estas, sí. Es decir, Antonio, que esto no forma parte del código de la aplicación como tal. Esto le estamos indicando en el momento de la construcción que queremos que nos añada esa dependencia y que nos conecte a Tanzu Observability. ¿Es correcto? Claro, esto va a añadir al ClassPath la dependencia, la librería de Task Observability y cuando vuelva a recompilar la aplicación va a darnos lo que son las indicaciones de cómo conectar a Task Observability. Y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a reconstruir la aplicación y la vamos a poner en funcionamiento. Bueno, vamos a reconstruir en primer lugar para que veamos que todo funciona bien. Bueno, ya hemos hecho la reconstrucción y ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, es una aplicación que, como veis aquí, los endpoints que tienes es de un API muy sencillito, un CRUD de los de toda la vida. Lo único curioso de esta aplicación es que está hecha para, como habéis visto, hay bastantes productos dentro del portfolio de Tansu, pues es una aplicación para devolver los productos de Tansu, ¿vale? Para que nos sea más fácil saber cada producto Tansu de qué va. Bueno, pues vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver el log de arranque.
Arranca muy rápidamente. Bueno, es una aplicación que utiliza también JPA y utiliza el driver de MySQL, y lo primero que hacemos es, una de las primeras cosas que hacemos es persistir la información, construimos una tabla, es el traspaso de la entidad de JPA a tabla de MySQL. Y fijaos aquí lo interesante, por el mero hecho de haber añadido la dependencia de Tanso Observability, me da las credenciales para ir directamente a mi dashboard de Tanso Observability de Wavefront. ¿Vale? Si yo Vamos, pulso aquí, y nos hemos tenido que registrar. no, es que con que utilices la dependencia ya te da el enlace. Ya está, ya estamos observando la aplicación. Evidentemente la aplicación no estamos inyectando carga, no estamos utilizándola para nada y bueno, pues ahora vamos a hacer eso. Pero realmente no nos hemos dado de alta, el acceso al servicio es inmediato. ¿Mm? Por lo tanto, es muy fácil de ver para qué nos puede venir bien realmente Tanso Observability en relación con esta aplicación. Una cosa, claro, esta es la primera construcción. Fijaos que me ha dado esta información, esta información la tenéis que anotar, porque a partir de las siguientes construcciones, para que nos haga un dashboard cada vez, pues lo que es interesante es que cuando vayáis a reconstruir la aplicación utilicéis el mismo dashboard. Por lo tanto, estos datos son los que tenéis que guardar déjame que lo enseñe, en el Application Properties. En este fichero, que lo podéis guardar como variable de entorno, sobre todo si luego construís con variables de entorno en Kubernetes y demás, pues tenéis que sustituir el valor de esta variable, que es el token del API de Tanso Observability, y cuál es la URL, ¿vale? Pues esos son los dos valores que tenéis que grabar en vuestra Application Properties para que no estéis lanzando un nuevo usuario cada vez que reconstruís la aplicación. Tan sencillo como eso. Si vuestra aplicación es un microservicio, en mi caso es un microservicio que se llama Backend, Tanso Backend, y si yo quisiera establecer las relaciones, por ejemplo, con la base de datos, que es MySQL o MariaDB, que puede estar también instrumentada por Tanso Observability, y el frontend, que puede ser otro lenguaje, por ejemplo, JavaScript con Angular 10, por ejemplo, si yo quiero orquestar todo esto, tenéis que darle un nombre a vuestra aplicación, que puede ser Tanso Portfolio, y al servicio, que es este, que está en su backend, tendrías que llamarlo con este parámetro adicional, ¿vale? Es decir, que con 4 parámetros en el Application Properties y 1 o 2 dependencias, ya hemos configurado el acceso a Tanso Observability. A partir de aquí, la aplicación está totalmente instrumentada y podemos empezar, pues, por ejemplo, José, vamos a inyectarle carga, ¿no? Porque si Venga, no, no va a ser divertido. Bueno, sí. bueno, pues hemos configurado un escenario muy sencillito en Postman. Lo que vamos a hacer es hacer 100 iteraciones de 3 operaciones get y un post. Bueno, las dos get es una conexión al endpoint de prueba, un listado de todos los artículos de la base de datos, que por supuesto cada vez tardará más porque estamos grabando un registro, por lo tanto vamos a tardar cada vez más en obtener todos los datos y luego una consulta de un registro individual. Muy sencillo. Vamos a empezar aquí la carga de los datos. Bueno, pues aquí empieza el rock and roll. Va todo bien. Bueno, pues vamos a ir a nuestro dashboard de Tanso Observability y fijaos un tema interesante. Ya me está capturando los datos en vivo e en directo. Yo aquí voy a ser capaz de decidir cuál es el abanico temporal en el cual quiero filtrar la información. Fijaos que aquí me permite como máximo hasta un mes, pero realmente todos estos datos se guardan en lo que es el servicio de Tanso Observability y yo voy a ser capaz de seleccionar cualquier periodo temporal donde haya datos. Es decir, no me está limitando el sistema. Si yo tengo datos históricos, aquí no está ni limitado a un mes. Siempre que haya datos voy a ser capaz de establecer el baremo temporal en el que he registrado esos datos para proceder al estudio, por ejemplo, de históricos, de tendencias, etcétera. Bueno, pues voy a verlo durante los últimos, por ejemplo, no sé, 10 minutos, por ejemplo, o algo así. Y, sí, por ejemplo, 10 minutos. Y fijaos que ya estamos capturando información de cuál es el estado de la CPU de mi aplicación, cuál es el uso de la pila, el uso de otros componentes que no sean la pila, la carga del sistema, de lo que es la aplicación en sí, el contenedor que está ejecutando sobre la JVM, y me está diciendo
cuáles son las requests, las peticiones, pues estrella. Evidentemente, como habéis visto, pues es 3 gets, un post, pues no iban a ser otras, ¿no? ¿Cuál es la tasa de peticiones? Estamos lanzando 400 peticiones por minuto. Yo creo que es un buen ejemplo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Aparte de esto, me está capturando valores de mucha riqueza de cuál es el estado, no solo de la JVM o de la aplicación en sí, sino si hay errores, cuál es la latencia que están registrando mis peticiones. Y la potencia de Observability es que, como decía José antes, me es muy fácil venir aquí y configurar una alerta. Por ejemplo, que, bueno, si extendemos un baremo determinado de tasas de error o de latencia, que pueda, por ejemplo, hablar con el API de mi infraestructura y pedir, por ejemplo, más memoria o más infraestructura, más workers del cluster de Kubernetes, voy a ser capaz de hacer muchas cosas de forma totalmente proactiva a partir de estas medidas que estoy capturando en tiempo real. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues no solo estamos capturando lo que es el estado de la aplicación, sino también el estado interno de lo que es la aplicación. ¿Cuántos threads está lanzando mi aplicación? ¿Cuántas clases está cargando mi aplicación? Etcétera. El estado de la JVM, el estado de mi garbage collection, el estado de los pulse buffers, en fin, si tengo conexiones con la base de datos, que evidentemente la tengo, pues cuántas conexiones tengo abiertas y cuál ha sido la evolución de conexiones, etcétera. Si tengo sesiones de Tomcat. Bueno, lo que hemos habilitado también es Sloith. Sloith lo que me permite es tener tracing distribuido. Lo que he hecho en mi código es que en el controlador del API REST, cada vez que hago una operación, estoy disparando un log. Este log se me está convirtiendo en una traza de Tanso Observability. Por lo tanto, si yo me vengo, por ejemplo, a las peticiones que están siendo, por ejemplo, evidentemente un post que es grabar en la base de datos, pues posiblemente me vaya a tardar siempre más que un get, ¿no? Pues quiero investigar por qué se está produciendo esto, ¿no? Me puedo venir aquí a lo que es el estado de la aplicación. Si tuviera lo que os he dicho antes, la instrumentada de la base de datos y el frontend, lo vería aquí, conectados. Bueno, solo de momento es mi primera puesta en funcionamiento del microservicio backend. Voy a ver las trazas de este servicio. Y como veis, pues aquí me está capturando pues todas las peticiones. Yo voy a ser capaz de ver, por ejemplo, cada una de ellas, pues cuánto ha tardado esa petición en términos de microservicio. Son 4 milisegundos y cuál es la tasa de peticiones similares y puedo obtener toda la información que hemos capturado de esa petición, ¿vale? Una pregunta, Antonio, porque estas métricas que estás cogiendo ahora de HTTP Path, las puedes utilizar en la misma medida que he hecho yo, ¿no? Para poder correlar, por ejemplo, eso que habíamos visto del incremento de CPU con un parámetro en concreto que estás recogiendo con el tracing, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como decía antes, tú puedes correlacionar, por ejemplo, vas a poder entrar aquí en métricas y vas a poder ver tanto métricas de la aplicación como métricas técnicas de la infraestructura. En este caso, lo que es la máquina virtual de Java, vas a ser capaz de correlar el estado de tu aplicación, por ejemplo, con la memoria que te está consumiendo, la memoria utilizada que te está utilizando la JVM, de tal forma que en algún momento determinado, como tú has dicho antes, vas a poder, por ejemplo, hacer queries más o menos complejas relacionando valores técnicos de tu aplicación con los de la infraestructura subyacente y llegar a conclusiones que te permitan mejorar la aplicación o ver identificar cuellos de botella, sobre todo en el acceso entre microservicios o a los repositorios, base de datos, etcétera. Muy interesante. Bien, pues nada, recordad que podéis entrar en la URL que es docs.wavefront.com /wavefront subrayado Spring Boot para ver los detalles de esta integración. Y nada, recordad ponerlo en la Application Properties para que siguientes construcciones nos generen un nuevo dashboard, ¿vale? Bueno, yo creo que por terminar la sesión de hoy y antes de cualquier pregunta que podáis tener, es interesante que veamos recursos adicionales que, bueno, os permitirán enriquecer no solo sobre Tanso Observability, sino sobre todo el mundo del desarrollo que tenemos alrededor de Tanso, ¿vale?
tenemos por un lado el Developer Center, que yo creo que lo tengo aquí cargado en la página web. Permitidme que me vaya aquí. Sí, el Developer Center que está en tansu.vmware.com/developer. Aquí vais a ver, por ejemplo, distintas guías, no solo de lenguajes de programación como Spring o Python, sino también de temas de integración, mensajería, streams de eventos, Kubernetes, etcétera. E incluso es muy interesante porque en workshops podéis lanzar workshops guiados de distintos aspectos técnicos. Por ejemplo, microservicios de Spring os va a lanzar un entorno totalmente virtual donde vais a ver lo que es el entorno y vais a poder probar en ese entorno sin tener que instalar infraestructura ni nada. Todo esto utiliza infraestructura lanzada por VMware. También Kube Academy. Kube Academy es muy interesante porque os va a permitir conocer más, no solo sobre Kubernetes, sino sobre los aspectos de programación sobre Kubernetes, lo cual viene bien para las certificaciones, bien sea el CKA o el CKAD, os puede ir bien. Y tiene un acceso que es el profesional, que os lo recomiendo porque tiene todavía pues, cursos, por ejemplo, de más largo formato o acceso a workshops virtuales, sesiones exclusivas, etcétera. Y finalmente los Modern Apps Ninja, donde si queréis también conocer otros productos de Tansu, como Tansu Mission Control o Tansu sobre vSphere, vais a poder también probarlo sobre infraestructura que se lanza también de forma dinámica, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí la explicación de todo lo que os quería contar hoy. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Pues veo que tenemos una pregunta en el panel de preguntas donde nos están preguntando. En mi empresa tenemos una arquitectura de microservicios y utilizamos Google Cloud. No utilizamos VMware. ¿Podremos utilizar Tanzu? Nuestra respuesta ahí, en primer lugar, muchas gracias por tu pregunta. Nuestra respuesta es sí. No es necesario disponer de una arquitectura de VMware para poder utilizar Tanzu Observability. Todo nuestro portfolio está construido para que podáis utilizar los componentes que más os convengan. Por ejemplo, si utilizáis Kubernetes en Google Cloud o utilizáis toda vuestra infraestructura en Google Cloud, tenemos otra serie de componentes que os pueden ayudar. Por ejemplo, construcción de aplicaciones, Spring, la federación con Service Mesh y donde la infraestructura de VMware no es ningún prerequisito. En el caso de Tanzu Observability ocurre lo mismo. No es prerequisito tener infraestructura en VMware, por lo que se puede consumir de una forma completamente separada y perfectamente integrada. No sé si hay alguna pregunta más o tú quieres añadir algo en particular, Antonio. Sí, nada, que tenemos que estar, os recomiendo que estéis conectados acerca de las novedades que vienen en breve, no solo en el mundo de la observabilidad, sino en servicios relacionados como el que citaba José, que es Tansu Service Mesh, que nos va a permitir, en el caso de que utilicemos Service Meshes como Istio u otras, todavía implementar patrones de aplicación pues muy interesantes, como, no sé, un plan de continuidad geográficamente disperso, temas así, que a todos los que desarrollamos aplicaciones que se utilizan en distintos sitios, pues nos interesan tener la aplicación siempre disponible y que cuando falle algo, pues que automáticamente la infraestructura sea capaz de reaccionar. Es uno de los servicios principales. Tenemos otra pregunta más donde nos pregunta Carlos cuáles son los precios de Tanzu y qué limitaciones tiene la versión limitada, supongo que se refiere. Los precios de Tanzu Observability vienen por la cantidad de puntos por segundo ingestados. En esta versión de prueba, se tiene un límite de 50 puntos y con 25 trazas, creo recordar, y Antonio, corrígeme si estoy en lo incorrecto, y la versión comercial... Por segundo, ¿eh? Por segundo. Por segundo, Fijaos por que segundo. yo he sido capaz de cargar 400 peticiones por segundo y se han ingestado. Es decir, que estamos hablando de Por minuto, en ese caso. Por minuto, perdón, por minuto, y hemos sido capaces de ingestarlos. O sea que estamos hablando de 50 puntos por segundo de métricas, 25 trazas por segundo y luego hasta 10 distribuciones por segundo de histogramas, que son distribuciones.
Efectivamente. Entonces, en ese sentido, la versión comercial extiende esos límites según lo necesitéis. Podéis consumir Tanzo Observability en incrementos de 1000 puntos por segundo para adaptarlo siempre al consumo de la ingesta de esas métricas que estéis teniendo. En ese sentido, esos puntos por segundo nos dan igual de dónde vengan, que sean de pues, una infraestructura on-premise, en Google Cloud o de cualquiera de las 200 integraciones que tenemos. Mm. Bueno, y se Perfecto, pueden pues consumir como parte de Tanso Advanced también, que es yo diría que el bundle que no solo incluye Tanso Observability, sino que incluye pues prácticamente todos los componentes que habéis visto, tanto del build como del run, como del manage, en un único bundle. O sea que ahí también está incluido Tanso Observability. efectivamente, Tanzo Observability se puede consumir y adquirir por separado o de una forma completamente aislada o dentro de lo que conocemos como los bundles de productos que son Tanzu Basic, Standard y Advanced. Toda esta información de precios la tenemos disponible también en nuestra web en tanzu.vmware.com. Por lo demás, no sé si tenéis cualquier otro tipo de pregunta. Veo que nos vamos acercando a la hora límite. Si Antonio, ¿tú quieres añadir algo más? Yo creo que ha sido una sesión bastante interesante y desde luego, si tienen nuestros asistentes cualquier otra pregunta, por nuestra parte, estamos disponibles para ayudaros, ya sea por teléfono o en una sesión dedicada o por correo electrónico. Correcto. Bueno, tan solo recordar que tenemos un próximo webinar que en esta vez irá todavía mucho más sobre la construcción de aplicaciones modernas utilizando Build Packs y Tanso Build Service, que lo tendremos en unas semanas también. Súper interesante. Si lo podemos ver en hands-on como ha sido hoy, yo creo que va a ser súper interesante y para no perdérselo. Por lo tanto, Seguro. muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y esperamos veros pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.